Bienvenidos queridos amigos, en esta ocasión voy a hacer una guía para GPUs o tarjetas gráficas bastante completa, con lo que te recomiendo que te pongas cómodo, si es posible que te prepares algo para beber y empezamos. Como siempre, de todo lo que hablo comento esta descripción, y si tienes cualquier duda tienes la caja de los comentarios. Bien, existen un par de factores muy importantes antes de nada, que es básicamente el uso y el precio. Es decir, el factor precio al final es un limitante para el uso, con lo que en realidad están un poco relacionados. Me explico con un ejemplo. En ocasiones suelo tener el típico comentario, por ejemplo, de oye bro, me quiero comprar por ejemplo una 1030, la GT de Nvidia, o por ejemplo una 270 de las antiguas RX o las antiguas AMD, que son modelos a día de hoy bastante sencillos y muy básicos. Ahí es cuando algo me empieza a chirriar, ¿no? Seguidamente me suelen indicar que necesitan jugar a todos los juegos, con una buena tasa de frames, con una buena calidad. Esto ya os digo que es literalmente imposible, ya que con una GPU de 50 euros es imposible conseguirlo todo, y debéis tener muy en cuenta que el factor precio es algo muy limitante. Así que si tenéis un presupuesto máximo, os recomiendo que tengáis muy claro cuál es vuestro fin y que quizás es mejor esperarse un poco y comprarse una tarjeta gráfica mejor a comprarlo lo más económico posible. Ahora que he mencionado el tema de precio, me gustaría entrar en el tema del uso, ya que existen varios usos y normalmente se suelen confundir, ya que dentro de videojuegos o uso profesional tenemos diferentes secciones. En videojuegos, por ejemplo, podemos tener juegos de los más recientes que exigen muchísimo y que hace falta una buena tarjeta gráfica para poder mover estos juegos. Y el otro lado de la moneda es, por ejemplo, juegos algo más antiguos, bien optimizados, que ya llevan un par de años en el mercado, con lo que evidentemente ya han recibido varios parches de optimización, mejorando así su rendimiento. O por ejemplo emuladores de PS1, PS2, la NES o lo que sea. En ese caso, lógicamente, con una tarjeta gráfica básica te es más que suficiente. Y necesitas, por ejemplo, una 1050, una 1050 Ti, una 1650, una GT 1030 inclusive. Son modelos más que suficientes para emuladores y juegos sencillos o juegos de hace unos años bien optimizados. Entrando un poco en lo bien optimizado, voy a hacer unos ejemplos. GTA Online, aunque parezca un juego muy pesado, en realidad lleva varios años de evolución, con lo que a día de hoy lo pueden mover muchísimos equipos. Para el que no lo sepa, cuando lanzaron este juego no se podía mover con tanta fluidez y tenía algunos problemas de rendimiento, por así decirlo. Pero esto ha cambiado a lo largo de los años y a día de hoy lo puedes jugar perfectamente con una 1050 y hasta con procesadores de doble núcleo. Esto antes era un poco más complicado, por así decirlo. Otros juegos bien optimizados, por ejemplo, son Counter-Strike, Dota, el LoL. En este tipo de juegos la tasa es muy alta de fotogramas, además tiene una optimización muy grande debido a que están desarrollados para la competición. Entonces, resumiendo, para emuladores y juegos muy básicos y juegos bien optimizados como GTA, podéis optar por una GPU o tarjeta gráfica económica, como las que he mencionado 1050, 1050 Ti, la 1650, que pertenecen y destaco a la gama baja, con lo que debéis enfocaros en resoluciones como máximo a 1080 y rondando desde los 50 a los 100 fotogramas aproximadamente. Para el que esté en esta situación y necesite mejorar sus fotogramas, o FPS mejor dicho, tengo varios vídeos que dejaré por ahí arriba para ganar algunos FPS en el GTA por ejemplo y otros juegos. Bien, ahora ya hemos englobado a una sección o a una parte de los jugadores. Vamos a por la otra cara de la moneda, que sería los jugadores que buscan jugar a lo último, a lo más top, con gráficos muy altos y cosas por el estilo. Entiendo perfectamente que muchos venís de consolas y os pensáis que un juego pesado lo puede mover cualquier tarjeta gráfica, pero esto no sucede así realmente. Lo que sí es correcto es que los PCs gozan de mejores gráficos, pero a coste de que necesitas una buena tarjeta gráfica. Con lo que si buscas jugar también por ejemplo a GTA, al Red Dead, Cyberpunk, Hitman 3 por ejemplo, Assassin's Creed Valhalla, Horizon, en fin, juegos que básicamente exigen bastante y necesitan un mínimo para poder jugarlos a texturas o calidades muy altas. Y si buscas jugar a este tipo de videojuegos necesitas algo muy superior, por ejemplo una 2070, 2080, hacia arriba. Esto para texturas altas o ultras, por ejemplo, con fotogramas muy altos superando por ejemplo los 70-80 frames. También advierto, como ya hice unos cuantos vídeos, de que los precios están muy elevados a día de hoy, sobre todo en las tarjetas gráficas. Así que si buscáis jugar a ultra con tasas muy elevadas, desde mi punto de vista quizás es mejor esperarse un poco a que genere más stock y bajen los precios. Y bien, ahora ya hemos aclarado el tema de los juegos, que básicamente existen dos sectores, o por lo menos en general, los que no son tan exigentes en cuanto a los gráficos y los que sí buscan la perfección. Y ahora sí entro en el tema profesional.
Aquí lógicamente también existen dos caras en cuanto a la moneda, que básicamente es el uso profesional pero quizás no tan profesional por así decirlo, y el otro sería ya cobrando una cantidad considerable, con lo cual serías un profesional más profesional por así decirlo. Que conste que mi intención no es ofender ni faltar al respeto o algo por el estilo, simplemente lo digo porque algunos se piensan que por hacer 4 cosas con el gym ya son profesionales y lo entienden todo y no hay nadie que les pueda debatir nada. Un ejemplo muy claro es por ejemplo el tema de edición de audio o edición de vídeo. Muchos no saben que en los estudios profesionales se utilizan placas de audio y equipo profesional el cual va conectado directamente por un cable especial, que no siempre se utiliza el jack 3,5 mm. A lo que voy realmente es que depende mucho de tus conocimientos o qué tan profesional eres en tu sector. Con lo que, por ejemplo, si haces miniaturas o un poco de diseño, con una 1050 o una 1050 Ti también te va a ser más que suficiente. Ahora sí, si me dices por ejemplo que haces diseño 3D con objetos a muy altas texturas y muy altas calidades, necesitas utilizar una tarjeta gráfica mucho más potente. De lo contrario vas a tardar mucho más en renderizar. Y lo mismo sucede con el tema de los videojuegos o desarrollo de videojuegos, por ejemplo en Unity. Menciono diferentes ejemplos para explicarme mejor. En Unity podemos crear múltiples juegos, por ejemplo indie, juegos 3D normales y hasta podemos hacer por ejemplo juegos en 4K o HDRP. Esta tecnología básicamente se enfoca en la iluminación y mejora de ciertas escenas mediante efectos visuales y cosas por el estilo. Con lo que una cosa es hacer juegos 2D muy básicos en escenas muy sencillas por así decirlo, y otra cosa es hacer juegos mucho más grandes en HDRP y con 4K con múltiples escenas y múltiples cosas, y una gran variedad de objetos. Entonces para el desarrollo de videojuegos básico puedes utilizar tranquilamente una 1660 o también la 5500, 5600. En cambio, si es diseño avanzado, editor de vídeos avanzado o creador de videojuegos avanzado, en este caso necesitarás por ejemplo una 2070, 2080 o una 5700 XT de AMD o las nuevas 6700, 6800 y 6900. Estos modelos, como he mencionado, estarán en la descripción, así que no te preocupes por memorizar los modelos y cosas por el estilo, todo está bien indicado en la descripción. Y bien, ya hemos visto que dentro de videojuegos y uso profesional existen dos ramas, que es quizás el que no necesita tanta potencia por así decirlo en cuanto a gráficos y el que sí necesita una gran capacidad en cuanto a GPU o tarjeta gráfica. Ahora no penséis que ya hemos acabado, existen varios factores que aún siguen afectando, como es por ejemplo el tema de resolución o fotogramas o FPS que uno está buscando. Me explico. La resolución 1080 es a día de hoy una de las más utilizadas, pero para el ámbito profesional ya se empieza a utilizar más 4K o monitores ultrawide, y evidentemente poco a poco se está aplicando al mundo gaming. ¿Cómo nos afecta este factor a nosotros si utilizamos un monitor ultrawide? Que para el que no lo sepa tengo varios vídeos y son básicamente monitores alargados por así decirlo, utilizando resoluciones superiores a 1920 x 1080, que esta sería Full HD, la otra sería en cambio QHD, con lo que para utilizar monitores 4K o ultrawide necesitamos elevar un poco las expectativas. Si antes utilizábamos una 1050, una 1050 Ti, una 1650 por ejemplo, ahora debemos saltar un poco de escalón, por ejemplo a la 1660 o una 2060 si la encontramos a buen precio. Equivalentes en AMD por ejemplo la 5600, 5700 XT, aunque os repito el tema de los precios está por las nubes. Y para los que buscan calidad o mucho más, evidentemente tendrán que saltar ya por ejemplo a versiones como 2080 Ti, 3070, 3080 o las nuevas 6800, 6900 de AMD, 6700 XT inclusive. Entonces debemos tener en cuenta que cuanto a más resolución necesitamos una tarjeta gráfica más potente. Y ya sé que a veces se suele confundir la resolución máxima de una GPU con lo que en realidad es el rendimiento en los videojuegos, es decir, no porque una tarjeta gráfica soporte una resolución 4K, significa que vaya a mover un juego perfectamente en 4K. Esto, para poner un ejemplo, pasó por ejemplo con las RX 580, 590 o las famosas 1060, 1070, que teóricamente estas GPUs fueron diseñadas para el tema de 4K y ultrawide, pero sus tasas eran más bien ridículas por así decirlo, y jugar a 4K a 20 frames la verdad es que no era muy óptimo, y ahí es cuando ya se desarrollaron las RTX y las nuevas RX. Pero es más que nada para poner el ejemplo de tarjetas gráficas que se venden como 4K pero que en realidad no lo son. Y como he dicho, después tenemos el tema de los FPS o fotogramas mínimos. ¿A quién se aplica este factor? Este factor quizás es más importante en el tema de los videojuegos que en el tema profesional.
si estáis buscando la competición en juegos como Counter-Strike o LoL, es posible de que estéis buscando el máximo rendimiento posible para así lógicamente tener una cierta ventaja en los videojuegos, pero como he dicho en un par de vídeos, no debemos obsesionarnos por los fotogramas. Ya os digo que el cambio de jugar a 150 a 200 no va a ser tan grande como os pensáis. A veces debemos mejorar otros aspectos, como es por ejemplo teclado, ratón o monitor. Por ejemplo, si nuestro monitor es de 144 Hz y le hacemos un pequeño overclock, para que no lo sepas se pueden hacer overclock, y rascamos por ejemplo 160 Hz, os aseguro que no tiene ningún sentido conseguir que vayamos a 250 FPS cuando nuestro monitor únicamente muestra 160. Ya sé que puede parecer una tontería, pero para los que buscan fotogramas tipo competición, que sepáis que necesitáis un monitor con altas frecuencias, un ratón con buena tasa de DPIs y que pueda leer la máxima superficie posible en el menor tiempo lógicamente, y por último, quizás no menos importante desde mi punto de vista, el teclado. Aunque también os digo que hace falta también manos, es decir, no por jugar a 30 o 40 fotogramas más no vas a ser un jugador mucho más bueno y cosas por el estilo. Y para todo esto necesitas evidentemente un monitor con más de 144 Hz y una GPU o tarjeta gráfica a partir de la GTX 1660, aunque sí es cierto que también puedes competir con tipo RX 570, 580, 590, también 1060, 1070... Son gráficas aptas a día de hoy y además también son compatibles con la competición, pero rondando los 140 o 160 fotogramas. Y si buscáis la competición extrema 240 Hz o 300, necesitáis rondar una 280 o por ejemplo en AMD una 5700 XT. Cuanto mejor es la GPU, evidentemente tenemos más fluidez o más constancia y calidad de los fotogramas. Y finalmente, como conclusión, tenemos estos factores, uso y precio, que van relacionados, y dentro de estos tenemos juegos o uso profesional, y dentro de estos nuevamente tenemos el uso digamos básico por así decirlo y el uso avanzado. Así que espero que te haya gustado muchísimo este vídeo. Si tienes cualquier duda, en la caja de los comentarios. Así que muchas gracias de nuevo y un fuerte abrazo a todos.